En este capítulo de Umbrales, hablaremos sobre el proyecto de la Universidad Estatal a Distancia titulado Valor de la Producción Artesanal en San Vicente de Nicoya y Comunidades Aledañas. Este proyecto se presenta como una experiencia cultural para la preservación de los recursos, la educación y el desarrollo económico como elementos sostenibles e integrales de las comunidades de San Vicente de Nicoya y comunidades aledañas. La artesanía tradicional guanacasteca representa el bastión económico y cultural de San Vicente y luchan por mantener su saber ancestral como legado a las futuras generaciones. Para conocer más sobre el proyecto de investigación, la licenciada Ani Umaña conversó con Alonso Rodríguez Chávez y con Ronald Martínez Villarreal. Rodríguez es el encargado de la Cátedra de Historia de la Universidad Estatal a Distancia. Es bachiller y licenciado en Historia, egresado de la Escuela Iberoamericana de Archivos de Madrid, magíster en Estudios Europeos e Integración, entre otros. En el quehacer universitario ha participado como docente de universidades públicas y privadas, autor y lector de varios trabajos académicos a nivel nacional e internacional. Ha sido asesor y miembro de junta directiva de entidades públicas, igual en diseño, gestión y dirección de proyectos relacionados con el ámbito etnohistórico y etnocultural. Por su parte, Ronald Martínez es bachiller en Historia y licenciado en Ciencias de la Educación, con experiencia en procesos formativos en educación no formal y educación a distancia. Es profesor tutor en la UNED desde el año 2005. Ha estado a cargo de proyectos de extensión, diseñador de la página web historiauned.net, de los entornos virtuales de la Cátedra de Historia y tutor de videoconferencias. Bienvenidos a un nuevo programa de Umbrales. Hoy hablaremos sobre un proyecto de investigación en rescate cultural, la artesanía chorotega. Nos acompañan en el set principal Alonso Rodríguez y Ronald Martínez. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Con gusto. Muchas gracias. ¿Cómo nace la idea de hacer este proyecto? Bueno, la comunidad ya en realidad ha venido organizándose a raíz de su patrimonio cultural, ¿verdad? Y gestionando un proyecto que se ha llamado el Ecomuseo de la Cerámica Chorotega. Entonces, como academia, pues quisimos adentrarnos un poco a nivel más que todo de la extensión, como misión de la universidad, y ver, explorar en qué líneas podíamos apoyar ya la gestión que estaba sustentada de parte de la comunidad, ¿verdad? Más bien reforzando lo que ellos ya en una experiencia de más de 10 años venían pues avanzando de una forma u otra, ¿no? Y después lo otro importante de la coyuntura que se da con todos estos proyectos, ¿verdad?, que nos facilita CONARE. Entonces, en ese sentido, es una coyuntura porque ya venía, la comunidad ya estaba sumamente organizada, y entonces fue cuando decidimos emprender, o sea, involucrarnos como universidad y llamar, porque nosotros tomamos el liderazgo del proyecto, e invitar a otras universidades, en este caso la Universidad Nacional, que nos acompañó en el proceso. ¿Y cuál es el objetivo principal del proyecto? Hubo como varias líneas, ¿verdad? Una es un poco la investigación, pero investigación participativa de la historia. De hecho, uno de los productos es una publicación que está todavía en camino, donde la misma comunidad pues explica o quiere compartir cuál es su patrimonio, su experiencia histórica, pero construida por ellos, con la asesoría y la facilitación de nosotros como los involucrados en esa parte, ¿verdad? Otra destinada un poco a fomentar la producción, la venta de la artesanía, ¿verdad?, que ahí nos apoyó. Esa línea más que todo la tuvo la Universidad Nacional, ¿verdad?, a través de una exhibición itinerante que promovía la visitación sobre todo al lugar, ¿verdad? Y paralelo, pues otras acciones que pudieran ayudar a dar a conocer la zona y la producción cultural, ¿verdad?, que ahí Sí, se da. no, y también esa puesta en valor, ¿verdad?, porque hay que ver que está esa parte pragmática, que son comunidades, ¿verdad?, que han sido desasistidas, hasta abandonadas por muchísimo tiempo por las autoridades. Entonces, en este sentido, creíamos que la puesta en valor de su patrimonio tenía ese objetivo, ¿verdad? La puesta en valor, y a la misma vez de que las comunidades necesitaban ese empuje, claro, a la hora de obviamente que se diera a conocer lo que era a nivel nacional. Claro, y otro punto fue también aportar o vimos que era necesario la cohesión de los grupos de la comunidad, ¿no? Si bien el proyecto ya tenía sus años de ir avanzando y todo, se necesitaba más integrar a los diferentes sectores de la comunidad, y un poco otra línea de trabajo nos llevó por ese lado también. ¿Y de la relevancia académica del proyecto? Bueno, es muy importante con respecto a la relevancia académica, porque nosotros calzamos muy bien la UNED. Bueno, obviamente desde que se nace, todos logramos saber que eso tiene una misión histórica, ¿verdad?
y es en la que se fundamenta, en los principios más loables, en que se fundamenta el Estado costarricense, y uno es casualmente la identidad, el rescate de la identidad, la parte patrimonial, que es muy importante. Entonces, en este sentido, yo creo que la parte académica era sumamente importante, e irnos a trabajar con la comunidad en eso, que eso es una de las particularidades que tiene este proyecto, porque por lo general no se mira la parte del patrimonio cultural, patrimonio histórico. Entonces, yo creo que es una de las particularidades. Sí, este es uno de los sectores para los que fue creada la universidad, ¿verdad? Para llegar a estos puntos donde tal vez de una u otra forma la academia no llega o no tiene la posibilidad, pero la UNED por su misión, ¿verdad? Sentimos que se le facilitaba llegar a esos lugares y de esa forma. En la siguiente cápsula veremos un artesano que nos hablará sobre la tradición y producción del barro. Cuando yo aprendí que mi esposa trabajaba en artesanía, yo tengo 20 años de que ella me enseñó. Yo primero era jornalero. Cuando uno comienza las hace feas, entonces no me gustaba a mí porque ella las hacía bonitas y yo quería hacerlas de una vez y después fui poniéndole. Y ahora, gracias a Dios y a ella, hago las tinajas, floreros, picheles, toda clase de artesanía, pero solo en grande. Especialicé solo en grande y me siento orgulloso de ser artesano sanvicentano. Bueno, ahí trabajamos mi esposa, yo, mis hijos, porque desde que yo hago la pieza, entonces ella, la mayor, le echa la pintura y ya cuando viene la pintura viene el pintor y pinta las piezas y ya cuando está oreada vienen mis otros hijos. Ellos decoran, hacen las decoraciones y entonces ahí trabajamos todo lo que es la familia. Todo lo que tenemos es gracias al barro, al esfuerzo que hemos hecho los dos. Bueno, el barro nosotros lo vamos a traer en San Vicente, ahí está la mina, ahí vamos a traerlo con bueyes o con carro, uno lo trae, digamos que esté seco el barro, lo trae para la casa, después estando en la casa, viene lo pila, lo echa al pilón, lo pila, después lo cuela con un sarán, después viene y lo echa a un pateador que pone uno, que le dice pateador de saco, lo mezcla con arena y guana, después ya se pone a revolverlo y ya cuando está revuelto el barro, entonces uno se pone a elaborar la pieza, ya cuando la pieza entonces ya viene la pintura. A las piezas grandes se le da 3 días de sol, bien caliente que esté el sol, porque si uno no le da 3 días, la pieza se raja. Después ya estando los 3 días, entonces uno la mete al horno. Yo quemo apagado, no quemo embarazado como queman la pieza pequeña, yo quemo diferente. Bueno, aquí los artesanos de San Vicente somos hermanables, que cuando no tenemos una pieza, si allá en San Vicente, en el Ecomuseo, no hay piezas grandes, ellos vienen y me los mandan a que que me dedico a hacer piezas grandes. Y si Julano no sabe hacer platos o fruteras, entonces uno lo manda, lo llevan, tal lado hacen piezas. Entonces eso es lo bonito, que uno no va con ese egoísmo, ¿ves? Entonces se ayuda uno al otro. La artesanía en cerámica en San Vicente de Nicoya es una práctica que data de unos 4000 años y el uso inicial se vincula con elementos relacionados al modo de vida y la cosmovisión de las sociedades antiguas. UNED, audiovisuales educativos en Internet. Ingresa a audiovisuales.uned.ac.cr. Entre la década de 1960 y 1970, la producción de cerámica artesanal chorotega inicia con un cambio en la economía de la comunidad de San Vicente, sustituyendo así la agricultura de subsistencia. Bueno, la elaboración ha venido de generación en generación, desde mi abuela hasta la época que ahora la juventud, algunas han aprendido, otros han emigrado. Pero la producción
En ese entonces era solo para utensilios de cocina. Por ejemplo, ollas, comales, tinajas. Ahora es de los 60, creo, para acá, hasta esta época. Entonces ya se ha comercializado más ya al extranjero con turistas que vienen a visitarlos a la comunidad. Bueno, San Vicente de Nicoya es una comunidad totalmente artesana. El 90% se dedica a la artesanía y el 10% a la agricultura y a la ganadería. De a raíz de todo eso se vino el Ecomuseo. El museo es Ecomuseo de la Cerámica Chorotega de San Vicente de Nicoya. Para nosotros tener un museo en la comunidad de San Vicente es importante para mantener, digamos, nuestra cultura viva. Una cultura que ha venido de generación en generación, que hemos venido trabajándola desde hace mucho tiempo, 4.000 años de historia. San Vicente, en la mayoría de los talleres, ofrecen cerámica de diferentes tamaños, diferentes gustos, ya sea para nacionales e extranjeros. También en algunos de los talleres se ofrecen para que la gente o los niños o los adultos, el que quiera venir, hay acceso para que elaboren alguna vasija para que tengan algún recuerdo. Cada artesano tiene su taller, entonces no se despegan de sus casas en los quehaceres y en el trabajo de la cerámica. Entonces por eso se combina casas, talleres, ¿verdad? Desde lo que son niños hasta los adolescentes y todos los que viven en sus casas, de alguna manera ayudan al trabajo de la cerámica. Entonces eso ha venido de generación en generación. Entonces por eso todas las familias pues, se involucran a ese trabajo. Bueno, la UNED ha venido en diferentes campos a ofrecernos talleres, a hacer trabajo de investigación en la comunidad para ver cuáles son los problemas que ha tenido el pueblo de San Vicente. Continuamos hablando sobre el proyecto de rescate cultural de la artesanía chorotega. ¿Qué hace excepcional o especial la artesanía chorotega, este tipo de cerámica? Bueno, hay que destacar que es uno de los bienes culturales representativos de nuestro país, ¿verdad? Un bien cultural inmaterial. Hay toda una serie de conocimiento, se puede llamar hasta ancestral, ¿verdad? Investigadores incluso han seguido el rastro de esta producción y se identifica, por ejemplo, una línea del tiempo que uno podría decir, bueno, aquí hay 4.000 años de historia, ¿verdad? Desde la cerámica precolombina hasta esta cerámica actual, ¿verdad? En donde se pueden identificar materiales, técnicas de producción y luego la última etapa que es la recuperación de los diseños precolombinos, ¿verdad? Entonces esa permanencia de algo tan lejano en el tiempo hace excepcional esa producción, ¿verdad? Además de que permea toda la relación social de la comunidad, ¿verdad? La gente pues participa de una u otra forma en la producción cerámica y es su identidad. Y es la única cerámica de esa tradición precolombina que se conserva en nuestro país, ¿verdad? Otras comunidades que sí son, bueno, más identificadas como indígenas, conservan otro tipo de quehacer artesanal, ¿verdad? Pero como cerámica, solo estas dos comunidades en Guanacaste y hay que rescatar, por ejemplo, una de las cosas que, bueno, el caso particular que yo he venido trabajando también en la parte de la investigación, las denominaciones de origen, que es muy desconocido en estas partes del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, Europa es un referente muy importante a la hora de trabajar lo que es la denominación de origen, y es casualmente eso, la particularidad, la exclusividad, lo único. Entonces, por ejemplo, cuando uno ve este tipo de cerámica, cuando uno ve que es de larga data, que se ha mantenido toda la trazabilidad igual, intacta, ¿verdad? Hay algunos cambios, pero lo hace ver como no hay otra en el mundo, ¿verdad? Que lo que hemos tratado de investigar, de ver si hay otra, podrá haber parecida, pero así, tal y cual, ¿verdad? Por ejemplo, con todos los procesos, con todas las técnicas y todo, la hace única y exclusiva, ¿verdad? Que también se puede aprovechar desde ese punto de vista a la hora del comercial, ¿verdad? ¿Y cuál es el recorrido histórico de esta tradición? Bueno, podríamos seguir el rastro de los orígenes de la cerámica en Costa Rica, ¿verdad? 2000 años antes de Cristo, cuando empiezan a aparecer, pues, ligado a las técnicas agrícolas, las primeras evidencias de cerámica en nuestro país. De hecho, Guanacaste es uno de los focos donde se cree que empieza la cerámica en nuestro país.
Luego, ya para la época incluso de los españoles, de la llegada de los españoles, nos encontramos crónicas, ¿verdad? Para el caso de la isla de Chira, se les dice a los indígenas que el tributo tenía que ser en piezas de cerámica, ¿verdad? Y algo que también se ha logrado identificar de por qué permanece esto es porque está relacionado con otro quehacer cultural, ¿verdad? Como es la parte culinaria, la parte de los enseres domésticos, ¿verdad? Son utensilios que en su momento fueron básicos en toda casa, ¿verdad? La olla, el comal, eso le permitió, ¿verdad? Hasta que se llega al mediados del siglo XX, ¿verdad? Cuando vemos que con el impulso del turismo, lo que los antropólogos llaman el turismo étnico, ¿verdad? Se empieza a desarrollar un gusto por ese tipo de artesanías, y sobre todo cuando los artesanos se involucran ya en la recuperación de diseños precolombinos, ¿verdad? Entonces es una línea que puede irse reconstruyendo ahí, o por lo menos estudios de algunos antropólogos. Sí, y un aspecto muy importante es la parte de la feminización, ¿verdad? Fue muy feminizado en el sentido de que inicialmente era para, como decía Ronald, ¿verdad? En la parte utilitaria, y entonces era un asunto solo de las mujeres, donde participaban solo las mujeres. Pero, ¿verdad? Con el tiempo y en las últimas décadas, cuando se va viendo que por ejemplo, que esta actividad deja dinero desde el punto de vista turístico, entonces vemos que ahí se involucran los varones. Y de hecho, por ejemplo, en la investigación vemos que hombres que se dedicaban a los típicos, ¿verdad?, sabaneros, o que se dedicaban a trabajar en el campo, comienzan a dejar esa actividad y comienzan a pasarse a participar de esta actividad, que es sumamente interesante. En la siguiente cápsula veremos uno de los lugares de donde se extrae el barro. El curiol es una especie de barro o arcilla que se encuentra, bueno, aquí arriba se encuentra en varios colores. Digamos, está el rosado, hay uno que le llaman el color Fanta, digamos, que es como un naranja. Luego está el color blanco, que es el que se utiliza más que todo para la base de la pieza. Como decir si fuera un lienzo de una pintura, digamos, la base primera que se utiliza, ¿verdad? Entonces hay otro color que también es muy utilizado y que es muy importante en la elaboración de las piedras, que es el color negro. Con este se utiliza como para hacer el delineado de las figuras o darle el detalle, digamos, con más precisión. Para venir al curiol hay que levantarse bien temprano, ¿verdad? Porque la subida es bien difícil, digamos. Entonces se intenta venir así, estar como en la parte de abajo, como decir a las 5 de la mañana, para empezar a subir y llegar aquí entre 6 y 7. Y bueno, primero hay que empezar a decir, como a escarbar con una macana, donde está la pequeña mina, digamos, y ahí empieza a caer todo el material y ahí hay que empezar a escogerlo porque hay curiol rojo y curiol blanco. Y aparte de eso también hay, como decir, barro que no es, o cascajo que se llama. Después de que se escoge aquí y se lleva para abajo, se remoja en agua durante un día, digamos, o se deja en la noche, así para el otro día ya amanece, como decir, como viscoso y se cola con una camisa así bien fina. Entonces ya sale todo, como decir, como una pintura, digamos. Bueno, en San Vicente, digamos, se puede adquirir casi que cualquier tipo de artesanía en barro, ¿verdad? Hay desde flautas, digamos, que hacen en barro, se pueden conseguir también, es decir, un montón de tipos de jarrones, de platos. Hay gente que hace por encargo, digamos, casi que si usted le dice, hágame esto en barro, se lo hacen, digamos. Y todo siempre con esa decoración que se utiliza aquí muy especial. Y también, digamos, a veces hay lugares donde se da como especie de inducciones para ver el proceso, digamos, exactamente en los talleres de los artesanos. Entonces hay algunas universidades que traen, digamos, grupos de estudiantes para que vean todo ese proceso de elaboración y por lo menos se familiaricen y también se pueden hacer como especie de prácticas, digamos, para que ellos puedan tener un contacto directo con lo que es el material y con el trabajo del barro. Una de las estrategias de los artesanos de San Vicente para difundir su patrimonio cultural es el Ecomuseo, el cual se creó el 29 de agosto de 1995. UNED, audiovisuales educativos en Internet. Ingresa a audiovisuales.uned.ac.cr. La
producción de cerámica de San Vicente y comunidades aledañas es una actividad tanto familiar como individual. Se calcula que poco más de la mitad de la población mayor de 12 años se encuentra involucrada en la elaboración de este tipo de artesanías. Tenemos 3 años de haber fundado Coopesanguay, la cooperativa de productores de la cerámica chorotega, con el fin de obtener la materia prima, comercialización del producto y trabajar con el sello de patente para poder nosotros garantizar nuestro trabajo, nuestro producto. La cooperativa está constituida por artesanos de las 2 comunidades, San Vicente y Guaitil, y por los momentos somos 84 socios. El problema con el barro es que está agotado en la parte donde nosotros íbamos a arrancar y donde hay actualmente es en una propiedad privada. Ese es el objetivo, de ver cómo obtenemos ese terreno. Hemos tratado de rescatar de que es una herencia la que nosotros tenemos, que nos han dejado nuestros indígenas chorotegas, nuestros abuelos, y no podemos permitir perder eso, porque nuestros materiales son naturales, son tierras, las herramientas que nosotros utilizamos son hechos por nosotros mismos, y los diseños tratamos de meter réplicas y diseños ya nuestros. Hacemos una mezcla en diseños. Anteriormente también el producto que se sacaba eran utensilios de cocina, el comal para hacer tortillas, la nimbuera para la chicha, la olla de cocinar los frijoles y muchas cosas cocinábamos en ellas. Sabemos que Guaitil y San Vicente está reconocido turísticamente y lo que ofrecemos es la demostración, cómo hacemos nuestro producto, que conozcan los materiales y que conozcan todo el proceso de nuestro trabajo. Nosotros como artesanos y como las personas que hemos heredado esta cultura, queremos dejarles herencia a nuestros pequeños, a los jóvenes, para que esta tradición no muera y siga siendo el orgullo de los costarricenses y de nosotros guanacastecos. Continuamos hablando sobre artesanía chorotega. Cuéntenos un poco sobre el ecomuseo. ¿Qué es un ecomuseo? Bueno, cuando hablamos de ecomuseo, es porque vemos que se funden, ¿verdad?, diversos elementos patrimoniales o culturales. La población, el patrimonio inmaterial y la producción, en este caso artesanal, ¿verdad?, y el territorio. Entonces, estos elementos conviven en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? No es el museo que estamos acostumbrados de ver en una vitrina, ¿verdad?, o en un espacio de 4 paredes, sino que se invita a que se visite, se recorra, se viva, se comparta. Las mismas personas son parte del patrimonio de exhibición, por así llamarlo, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, uno puede llegar allá y encontrarse con un centro de información, hay un edificio, pero es un elemento que quiere ubicar al visitante e invitarlo a que se adentre, a que descubra, que recorra ese territorio, ¿verdad?, donde están sucediendo constantemente los bienes patrimoniales, ¿verdad? Sí, y otro aspecto muy importante es esa parte etnocultural. La parte etnocultural incluye la parte natural, la parte histórica, una serie de elementos. Entonces son museos, ¿verdad? Por ejemplo, la concepción que siempre hemos tenido, o los estereotipos de museos, ¿verdad?, que tienen paredes, no toque, no haga bulla, ¿verdad? Aquí se rompe con eso, ¿verdad? Y una de las cosas que se ha tenido claro es casualmente eso, que todos los aspectos son piezas, ¿verdad? Las personas, la forma de vida, etcétera, etcétera. Y entonces eso es un elemento que rompe con ese concepto que siempre se ha mantenido principalmente en nuestro país, que hay otros países, ¿verdad?, hay otros referentes a nivel de Europa y de México que sí ya tienen muy desarrollado esta concepción. ¿Y qué tipo de materiales es el que se utiliza para hacer esta cerámica? Bueno, podemos hablar de al menos 3 grandes componentes del material, ¿verdad? Que solo en la experticia del artesano se pueden mezclar de la forma y darle el acabado, el uso que se necesita, ¿verdad? La arcilla es indispensable, ¿verdad?, que el artesano la reconoce, sabe cómo tratarla, cómo limpiarla, ¿verdad?
la arena, ¿verdad? Que los ceramistas llaman el desengrasante, ¿verdad? Que es un aditivo que se le echa a la arcilla para que no se raje, para que soporte el calor y todo. Y el otro elemento primordial pues es la pintura o los engobes, ¿verdad? O el curiol, ¿verdad? Que es el nombre particular que le dan los artesanos allá, ¿verdad? Que igual lleva todo un conocimiento inmaterial, todo esto, ¿verdad? Ninguno de estos elementos sin el conocimiento, sin la manera de cómo trabajarlos y cómo aplicarlos, cobra la vida que le da este tipo de cerámica, ¿no? Y también para adquirirlos, ¿verdad? No es que yo quiera ir, y una de las cosas muy interesantes que nosotros a lo largo de toda, que hemos estado con las comunidades participando, es que nos decían que no es a la hora que yo quiera ir a subir a la montaña y tomar los materiales, ¿verdad? La materia prima, sino que también se tenga una serie de leyendas alrededor, ¿verdad? De cómo ir, a qué hora ir, ¿verdad? Para poder encontrar esos materiales, ¿verdad? Entonces, además de los materiales, hay alrededor toda una serie de elementos que lo hacen más rico, ¿verdad? Lo que es la producción de este tipo de cerámica. Por supuesto. ¿Y qué importancia tiene para la academia este tipo de proyectos de investigación? Ha sido toda una oportunidad, ¿verdad? De que sea un proyecto en donde lo construye la misma comunidad, ¿no? Sabemos que es participativo, sabemos que es una academia no que está produciendo conocimiento por producir, sino que lo está haciendo en favor de un proyecto de la comunidad, y que no es para llenar una biblioteca, ¿verdad? Sino que es un proyecto para favorecer la calidad de vida, en este caso de una comunidad en específico. Sí, por ejemplo, Sabater, que siempre es una frase que siempre me gusta mencionarla, ¿verdad? Él dice que para qué estudios alejados de la realidad, ¿verdad? Entre otras cosas que él menciona. Y eso nos hace pensar muy claro, ¿verdad? El tipo de academia pública, ¿verdad? En el sentido, y principalmente la UNED, que tiene una misión muy clara, que tiene principios muy claros, y que estamos presentes en todo el país, 34 centros universitarios, que nos obliga a estar de frontera a frontera y de costa a costa. Entonces, siempre manteniendo toda esa concepción que manejamos de la UNED, aunado a eso, como reitero, la parte de la academia pública. O sea, ¿a quién le llegamos? O sea, ¿cómo llegarle, verdad? Y también participar con y para la comunidad. Y igual, ¿verdad? ¿Para qué, digamos, estudios, investigaciones, donde van a quedar en un escaparate, ¿verdad? Donde nadie los va a leer, donde nadie los va a comprender y donde el tiempo va a olvidarlos? Una de las cosas fue esa, ¿verdad? Que además de la investigación, se tuviera muy claro que la comunidad iba a tener productos, ¿verdad? Que se iban a beneficiar. Y esa parte loable, ¿verdad? De la conservación y preservación del patrimonio. Algo que hay que destacar en este proyecto es precisamente eso, el rescate cultural que se hace. Claro. Creo que como universitaria me siento muy orgullosa de que la UNED presente este tipo de proyectos. Son muy importantes para el país, son muy importantes para esa población. Es parte de nuestra responsabilidad social participar en este tipo de proyectos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestro próximo programa de Umbrales.